Hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado esta semana? Estuve revisando sus tareas, bastante buenas, los felicito a todos. Así que muy bien, vamos ahora hasta la segunda parte de las funciones del lenguaje. Hagamos un resumen de la clase pasada para que podamos terminar con esta materia. Primero dijimos que las funciones del lenguaje son los diferentes propósitos para los que usamos nuestra lengua. Entonces así podemos tener un propósito emotivo, apelativo, referencial, metalingüístico o poético. Acuérdense ustedes que la función emotiva también le llamábamos nosotros expresiva, a la función apelativa le llamábamos también conativa y a la función poética también le llamábamos función estética. En la sesión pasada vimos las tres primeras, la función emotiva, la función apelativa y la función referencial. Decíamos nosotros que la función emotiva estaba relacionada íntimamente con el factor emisor, la función apelativa con el factor receptor y la función referencial con el contexto. En la función emotiva, el emisor expresa sentimientos, ideas, emociones, se centra entonces en él, la comunicación. En la función apelativa, aunque es un emisor quien da una orden o que pregunta algo, se espera que el receptor tenga una respuesta, por eso es que se centra en lo que finalmente va a ocurrir de esta comunicación. Y en la función referencial es el contexto y especialmente el contexto referencial, es decir, el tema. La función metalingüística, una palabra un poquito enredada a lo mejor para ustedes, metalingüística, sí. Esta función la usamos para referirnos al propio idioma. Entonces el factor predominante es el código. A ver, en palabras más sencillas. Si yo no sé lo que es la palabra infección, pregunto. Le digo al profesor o le digo a un amigo, le digo, oye, ¿qué significa la palabra infección? Entonces en ese caso, lo que yo estoy haciendo es utilizar el lenguaje para clarificar dudas sobre el lenguaje. Esa es la función metalingüística. Cuando yo hablo y me comunico, utilizo la comunicación para referirme al propio idioma, es decir, al código que estoy utilizando para comunicarme. Otro ejemplo, alguien pregunta, podría ser esto o en forma afirmativa, que diga, el condicional del verbo amar es amaría. Efectivamente, el modo condicional del verbo amar es amaría. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo nosotros utilizamos esta función metalingüística. Cuando buscamos una palabra o cuando le decimos a alguien, mira, estos son los sinónimos de la palabra creyente, devoto, adorador, seguidor, fiel, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no es cierto?, de función metalingüística. Lo mismo si buscáramos los antónimos. Cuando buscamos una palabra en el diccionario o le preguntamos a alguien, oye, ¿qué significa la palabra insípido? Bien, estamos utilizando la comunicación para referirnos a nuestra propia lengua. La otra función, la número 5, es la función poética o estética. En este caso, la comunicación se centra en el mensaje, pero especialmente en la belleza de cómo está estructurado u organizado ese mensaje. Es una función que se aprecia muy bien y claramente al leer textos literarios como cuentos, fábulas, poesías, etc. Pero también debemos considerarlo cuando hablamos o escribimos en prosa. Cuando hablamos o escribimos en prosa es hablar comúnmente, como lo estoy haciendo yo ahora. Siempre debemos procurar cumplir con esta función poética, no necesariamente cuando estamos escribiendo un poema. Siempre tenemos que tratar de hablar y de escribir con la mayor belleza posible. Un ejemplo puede ser, por supuesto, una poesía, Apegado a mí, de Gabriela Mistral. Velloncito de mi carne, que en mis entrañas tejí, velloncito tembloroso, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trigo, escuchándola latir. No te turbes por aliento, duérmete apegado a mí. Yo que todo lo he perdido, ahora tiemblo hasta el dormir. No resbales de mi pecho, duérmete apegado a mí. Si ustedes lo escuchan con detención, se van a dar cuenta de que el mensaje que nuestra famosa poetisa Gabriela Mistral quiso expresar en este texto
está revestido de una belleza o de una estética particular. Por supuesto, es un poema, tiene unos versos, esos versos tienen una cierta métrica, hay también rima, todas esas cosas ayudan a que, más encima las palabras, ustedes se fijan que hay palabras que a veces puede ser que no entendamos tan bien, pero están muy bien cuidadas. Bueno, todas estas cosas sirven para darle belleza o realce al texto. Bien, pero no vayas a pensar tú que, tal como lo dijimos, la función poética y estética solo se utiliza cuando escribimos o leemos un poema. Muchas veces nosotros a diario utilizamos esta función cuando repetimos la frase de otra persona, sobre todo de uno famoso, cuando decimos un refrán, cuando a veces jugamos con un juego de palabras, con un trabalengua o cantamos una canción. En todos esos instantes, los textos que están elaborados son textos que tienen esta función, una función poética o estética. Aquí, por ejemplo, un escritor Hemingway dice: se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Es un mensaje que él manda, ¿no? Einstein, que su tema tiene que ver con la ciencia, sin embargo dice: si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. ¿Sí? Bien, en otro tipo de ejemplos de la función poética o estética de la vida diaria, podría ser cuando de pronto, no sé qué sé yo, un enamorado, ¿no?, decide enviarle una tarjeta de saludo a su amada y se le ocurren palabras bonitas. No necesariamente esto es un poema y tiene estructura de poema, sino que se nota que le puso empeño para poder agradar a su novia. Entonces, por ejemplo, pensemos en esta tarjetita. Dice: nací para soñar y tú para ser mi sueño, el más bonito y mágico, con el que me gustaría soñar cada noche. Bien, qué hermoso, ¿no? Qué bonito, qué romántico. Bien, el romanticismo, por ejemplo, trae mucho de esto, palabras bonitas para agradar a otras personas. Eso también es función poética o estética. Y bueno, lo que les decía al principio, una canción. Estas estrofas de esta canción, que son de Violeta Parra: gracias a la vida, ¿no? Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. ¿Sí? Sin duda que es como un poema además, ¿no es cierto? Y que tiene música porque es una canción cantada. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de función poética o estética. Y lo otro es lo que yo les decía también con respecto a los refranes. Aquí tengo algunos: cuando el río suena, es porque piedras trae. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. El que a hierro vive, a hierro muere. Cada una de esas frases, que son refranes, significan algo. Y en vez de la gente decirlo simplemente, por ejemplo, cuando el río suena es porque piedras trae, significa que, bueno, cuando hay un rumor sobre alguna cosa, pareciera ser que algo tiene de verdad. Bueno, la gente, en vez de decirlo así, tal como lo he dicho yo recién, prefiere decir: cuando el río suena es porque piedras trae. Y esas personas están cumpliendo ahí la función poética o estética. Ya, vamos a la tarea. Miren, a continuación van a ustedes a ver 3 breves videos en donde aparecen varios personajes dialogando. Se trata de descubrir en cada uno de los ejercicios, cada video es un ejercicio, cuál factor y cuál función comunicativa son las que se encuentran en cada uno de ellos. El video 1 lo resolveremos como ejemplo y los otros 2 los realizarás tú y completarás la guía que adjuntamos. Vamos entonces a ver el video número 1 y vamos a completar la ficha para que tú sepas cómo hacer los otros ejercicios. Atención, niños. Hoy hablaremos sobre el coronavirus. El coronavirus es una familia de virus que producen infecciones respiratorias. Ha sido tal su impacto que se ha declarado una pandemia. Profesor, Dime, Jaimito. ¿qué significa pandemia? Bien, ahora lo que vamos a hacer es contestar la ficha que ustedes van a recibir adjunto al material
que se envía a los papás. Entonces, han visto el video, ya lo hemos visto. Ustedes acuérdense que desde su casa ustedes pueden repetirlo todas las veces que quieran para completar esta ficha. Ustedes van a tener la ficha en su mano porque la van a imprimir. Así que ustedes pueden mirar el video e ir anotando, ir pausando, qué sé yo. Bueno, entonces partamos por los factores que observamos en este video. Ya, en primer lugar, el emisor, ¿quién es? Bueno, lógicamente es el profesor. ¿Quién es el receptor? Los alumnos de la clase. ¿Cuál es el código por el cual se están comunicando? Es el castellano o el español. Ambas respuestas son correctas. ¿Cuál es el canal? La voz del profesor. ¿Cuál es el contexto referencial? Es decir, el tema que se está tratando. En este caso, el profesor está dando una clase sobre el coronavirus. Entonces, anotamos ahí coronavirus. ¿Cuál es el contexto situacional? El ambiente donde se da esta comunicación. Bueno, la sala de clases. Bien, ahora vamos a ir a descubrir las funciones que podemos encontrar en este diálogo. Pueden haber en un diálogo muchas funciones y también pueden estar expresadas de distinta manera. En este caso, en este diálogo ejemplo, la primera función, que es la más obvia que podemos encontrar, es la función referencial. Acuérdense que la función referencial está relacionada con la transmisión de los contenidos. Claro, porque el profesor lo que está haciendo es una clase, está transmitiendo contenidos y en este caso está explicando lo que es el COVID-19 o coronavirus, como lo conocemos. La función número 2 es la función metalingüística. ¿En qué momento se da esta función metalingüística? Se da justo cuando el niño le pregunta al profesor, ¿cierto?, por la palabra pandemia. ¿Qué significa la palabra pandemia? Ahí vamos a escribirlo bien. ¿Qué significa pandemia? Ahí está. Entonces, claro, el niño utiliza la lengua, utiliza el propio idioma para referirse a su propio idioma. En este caso, para saber el significado de una de las palabras. Y ahora les va a tocar a ustedes hacerlo solo. Acuérdense que por cada video que ustedes vean, en este caso les vamos a presentar los ejercicios 2 y 3, por cada video que ustedes vean tienen que completarme una ficha y enviarme la fotografía de las respuestas con muy buena letra a mi correo electrónico que está apareciendo en estos momentos allí. Así que por favor háganlo solo, veamos cómo les va. Nos vemos, hasta la próxima clase. ¡Alto! ¡No puede pasar! ¿Pasó algo, señor policía? ¿A dónde se dirige, señor? Voy al colegio Montemadre a dar clases. Lo siento, pero tendrá que devolverse. El gobierno ha declarado cuarentena. Es mejor que por su seguridad retorne a su hogar. Entonces iré a casa de inmediato. Mejor prevenir que lamentar. Ay, me manda mucha tarea en el colegio, Montemar. Quiero terminar pronto con ir a jugar. Jaimito, se me ha ocurrido una gran idea. Después de terminar tus tareas, quiero que hagas lo siguiente. Limpia tu pieza, saca la basura, juega con el perro, seca y guarda la loza, ¿ya? Está bien, lo haré.